Continuamos. Minú y Nicole, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer ahora, en estos 4 años, seguir trabajando para no lamentarnos de lo mismo en el próximo torneo electoral? Yo diría que en este momento para nosotros tiene que ser una prioridad seguir trabajando contra el desencanto, porque el desencanto atenta mucho para todo lo que son las expectativas de la gente. En nuestro país, donde los jóvenes sobre todo, tú les preguntas qué quieren hacer o cómo se visualizan dentro de 5 años, dentro de 10 años, y se te rompe el corazón cuando te dicen que lo que se ven es fuera del país. Sí. Entonces, el reto es trabajar para hacer ese país a donde la gente quiera vivir y pueda vivir y vivir bien. Y yo creo que eso es lo que nos mueve y creo que nosotros tenemos también el gran reto de continuar no solamente llamando la atención, no solamente diciendo aquí hay una propuesta diferente, hay una propuesta que es valiente, hay una propuesta que se atreve a luchar y a plantear temas que la mayoría de los partidos no hacen porque todos dicen lo mismo, sí. No hay ninguna diferencia y hacer que eso se traduzca en un compromiso, porque como tú decías al principio, realmente las decisiones que se toman todos los días en el Congreso te afectan la vida. Te la pueden cambiar para bien o para mal. Y tanto en el presente como en el futuro. Y lo que queremos es que cambie para bien, pero para eso tenemos que tener, buenos representantes, tenemos que decir. Entonces ahora, bueno, nos toca, creo eso, seguir dando pasos en la dirección de construir un país mejor. Y eso se hace mejor desde los puestos de poder. Pero para llegar a esos puestos de poder también hay que trillar ese camino que nos lleve a rescatar las expectativas, la confianza de los dominicanos y las dominicanas en nuestro país. Tomando en cuenta que en los partidos mayoritarios todo vale. Ahí han buscado candidatos que han violado menores de edad. Candidatos que han estado y luego posteriormente han sido condenados por narcotráfico. Esta misma semana hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia condenando a una diputada más votada de La Vega. Exactamente. Hay otros ligados a casos de corrupción. Entonces ahí todo se va. Pero ahí, claro, pero ahí, María Elena, y por eso quiero hacer, y permíteme que te interrumpa. O sea, ahí los partidos son fundamentales, porque los partidos son los espacios que tienen que tomar las decisiones para proponerle a la ciudadanía los candidatos y candidatas que no vayan a traicionarla, que vayan a actuar de acuerdo con lo que nos comprometemos. A ellos lo que les importa es la cantidad de votos. Tony Adames, condenado por corrupción en la Romana, era importante por la gente que movía. Y movía mucha gente por un dinero obtenido de tal manera. Entonces mi pregunta, para lo que yo no tengo respuesta. Tú tienes un partido que desde hace tiempo busca, y lo ha dicho, candidatos porque tienen mucho dinero. Y entonces tienes un Congreso que se acaba llenando ¿de qué? De banqueros, de bancas de apuestas, de riferos. Gente para lo cual lo ilícito es normal. Lo ilícito es algo normal. Pero yo quiero saber tu pregunta, porque creo que es una pregunta que yo me he hecho. A ver. Ok, ¿qué podemos hacer para garantizar una cuota? No así, porque van a decir, no, es que no se puede tener privilegios, para garantizar cuotas de candidatos de partidos minoritarios, que no ocurra, como ustedes, creo que fue Virginia que lo dijo en su mensaje final, que las encuestas no lo toman en cuenta. Ángel dice, no, porque no sacaron más del 5%. Entonces, al final no tienen el dinero para competir, no tienen los delegados, y eso deja una sensación de frustración en nosotros los votantes, una frustración con la cual Minú dice, hay que combatir eso. Pero ¿qué hacer? O sea, ¿cómo garantizar que esos candidatos estrellas, según la población, lleguen? A mí me tocó hacer campaña en un territorio históricamente clientelar burdo. Ahí vivo y ahí he vivido de los 5 años. Santo Domingo Oeste. Santo Domingo Oeste. A mí me decían aquí, el que no tiene cuarto,
lo estoy diciendo en No va pa' dominicano, parte. no va para parte. Y yo no tenía cuarto. ¿Qué es lo que yo tenía? Buenas ideas, un partido que no tenía dinero, pero sí me apoyó muchísimo. Y un grupo de personas que fuimos conquistando conversación a conversación a participar. Como consecuencia, que no es menor, 4.677 votos. Y cuando me decían, tú no tienes miedo de estar perdiendo tiempo y hablando con gente y que venga otro y lo compre el día de, yo siempre decía, y lo digo con más seguridad ahora, y en ese momento me sentía muy segura, porque la convicción se trata de eso. La convicción es caminar por la vida sabiendo que aquello que tú todavía no ves está ahí. Bueno, que hasta la Biblia dice eso. Literalmente. La Entonces, certeza de lo que no se ve. la certeza de lo que no se ve. Entonces, yo tenía la convicción y yo decía, es que donde ellos comen, yo no como. Donde yo convenzo, ellos no tienen la capacidad de convencer. Pero para eso, y me encanta que Miri lo haya mencionado, se necesita una competencia muy fuerte. Nuestra competencia en Acción Democrática no es contra el dinero, es contra la apatía. Porque el 50% de abstención te dice que hay una población que está silente, a la que nadie le está hablando, y que ganarse su atención es más difícil, pero la queremos. Entonces, pienso que hay una combinación de, sí, podemos revisitar el orden jurídico, podemos revisitar leyes, pero hasta que la ciudadanía no se empodere, ponía el ejemplo fuera de cámara, ser observador de escrutinio, el que me está viendo, o sea, tú tienes el derecho a hablar con un partido, los partidos tienen acreditaciones de sobra de esas, los partidos minoritarios, observador de escrutinio, ir a ver cuando se cuentan los votos y cómo se cuentan, eso te cambia la vida. Porque tú ves ahí la voluntad de la gente, a veces como es manipulada, con intención o sin intención. Entonces, participar es la mejor forma de hackear el sistema. No hay que ser candidato, como decías al principio. Ojalá que sí. Yo quiero ver muchas más mujeres en la política. No hay que ser candidato, pero participa. Organiza tu junta de vecinos. Organiza tus amigos, tu familia. Y en participa. Opción Democrática la gente tiene la oportunidad de inscribirse quizás, no le interese participar como candidato, pero aprender, Totalmente. familiarizarse con los procesos. Así es. Es posible. Opción Democrática tiene incluso una escuela política a la cual ni siquiera hay que pertenecer al partido para inscribirte. O sea, nosotros estamos abiertos. Yo siempre he dicho que Opción Democrática, a veces me dicen, ¿y de dónde fue que Minú encontró toda esta gente joven? No sé qué. Y yo, es que es la metáfora de la abeja y la flor. La flor no sueña con la abeja. Ella florece Sí. y las abejas llegan solas. De eso se trata. Wow, pero es poeta. Estoy romántica hoy. Pero es eso, como que construir hasta que la gente no puede ver. O sea, eso es lo que más le hemos robado a la juventud, María Elena, lo que dice Minú. La capacidad de vislumbrar otro futuro. La gente está resignada. No hay aceras, nunca va a haber, dice la gente. No hay árboles, nunca va a haber. Claro, porque no hemos visto algo diferente. Minú, y el riesgo es grande. Absolutamente. Cuando vemos lo que está pasando en la región y en el mundo, esto no es una cuestión de juego, No, para ¿verdad? nada, para nada. Estamos viviendo en un sistema neoliberal que ha fracasado y que está entonces simplemente atacando a los disparos, a los garrotazos, a como dé para mantenerse, porque evidentemente ha fracasado. Y estas manifestaciones que nos asustan tanto, este éxito electoral de personas que tú dices, pero ¿cómo es posible que un país vote por alguien con esas características? Que son la antítesis de la democracia. Y que además la niegan en sus propios discursos y en sus acciones. Bueno, asusta, pero al mismo tiempo es como que nos pongamos las barbas en remojo, como decimos. Estamos a tiempo aquí de luchar contra ese sistema que es muy antidemocrático. Y lo vemos aquí, porque aquí hablamos de democracia. Por eso yo puse las comillas gráficamente, porque hemos terminado teniendo democracias que se conforman con ser democracias electorales nada más. Entonces tú calificas como demócrata o como democrático porque haces elecciones cada 4 años. Trujillo hacía elecciones cada 4 años en este país. Y la gente mandaba su cédula y se la sellaban y entonces te podías mover por el país. Pero ¿es eso democracia? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar para que la gente pueda recuperar la confianza en un sistema que no se preocupa, y la gente así lo percibe, por resolver sus problemas, que no le preocupa para nada la justicia social, que no le preocupa para nada
el respeto de sus derechos. Y los derechos, oye, el primer derecho que los seres humanos tienen aquí y en cualquier parte del mundo es el derecho a existir con dignidad, a poder comer, a poder alimentarse, a tener un trabajo también digno. Educación. A tener una educación. O sea, Nicole decía hace un rato que en la escuela había tenido una especie de práctica de preparación democrática, cómo elegir las autoridades del aula, etcétera, pero en una escuela privilegiada, porque en las escuelas de este país, y ese es uno de los temas que más preocupa a Opción Democrática, la educación es un reto cada día. Claro, O sea, La educación política no existe ni electoral en las escuelas. Y además tampoco existe una educación de calidad. O sea, ni siquiera hay acceso a la misma. Y bueno, hemos visto un fracaso con todas las expectativas, con toda la demanda del pueblo dominicano para que se le asignara el 4% que establece la ley a la educación pública. Resulta que eso ha sido traicionado por quienes nos han gobernado, porque esos recursos han ido a cualquier cosa menos a mejorar la calidad de la educación, que es un derecho. En fin, digamos que nosotros siempre tenemos ese enfoque de derechos en cuanto a lo que planteamos y hacemos. Y ahí, bueno, hay un espacio abierto para muchos jóvenes que te sorprende, ¿verdad? Porque tú dices, bueno, Nicole tiene 26 años, yo siempre digo que son 25, pero ya cumplió 26. Okay. Y entonces, y tú dices, Nicole es una excepción. No, ella no es una excepción. Ella es una chica atrevida que se atreve a luchar por lo que cree. Este país está lleno de gente así. Yo vengo de una familia que me dio ese ejemplo. Y pienso siempre que no es una excepción. O sea, la República Dominicana no puede cansarse de parir, no se va a cansar. Hombres y mujeres que la quieran y que estén dispuestos a trabajar para que sea mejor. Qué frase, comadre. Wow. Me encantó. Manos a la obra y te vamos a seguir viendo trabajar todo este tiempo. Totalmente. Reclutando gente. Eso es lo que más me gusta hacer. Que haya más gente defendiendo nuestros votos. Y Eso que la democracia sea real, porque ahora realmente la democracia que es el que decide el pueblo, pero además no decide el pueblo, si decide el dinero. Decide el que está ahí. Exactamente. O sea, eso no es democracia. Exacto. Hay que hackear eso y eso se hackea estando ahí. Así que si usted quiere estar ahí, entre en Opción Democrática. Y en ningún lugar del mundo se vive como se vive acá en República Dominicana, pero sí debemos mejorar eso. Gracias, Minú. De verdad, le hemos estado dando seguimiento a Opción Democrática y lo seguiremos haciendo y apostamos. Y esperamos que sea tomado en cuenta ahora que el presidente está llamando a los partidos, decía Finjus que debe incluir a organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones, que incluya también a partidos como Opción Democrática, independientemente de que ella diga si quiere ir o no, pero que sea invitado. Claro. Así y que no se quede nada más que en bulto y movimiento. Así es. Nicole, muchísimas gracias. Ya tú sabes, ser humano, Minú es de esta familia y tú también. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Y cuando regresemos, participar también para defender nuestros recursos naturales. Hablaremos con representantes de buceo ecológico. Síguenos en nuestras redes sociales como Ser Humano TV. Ya regresamos.